¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Yo soy Luis y ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te contaré sobre otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote, 2 metros bajo tierra o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados más como historia que como reportaje, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver estos videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas, de comentar, compartir o simplemente estar. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Ahora, déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo la combinación de una personalidad fuerte, consumo de contenido digital inapropiado, poca supervisión y un estado de salud mental frágil son la receta perfecta para crear un monstruo a cualquier edad. Esta historia, mi querido friolento, es la razón por la cual por muchos años durante su infancia mis hijos no fueron a pijamadas a casa de sus amiguitos. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chela, una limonada, unos cacahuatitos, unas palomitas. Acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El día 31 de mayo de 2014 comenzó como cualquier otro día normal en Waukesha, una pequeña ciudad ubicada en el estado de Wisconsin, aquí en Estados Unidos. Era un día soleado, la primavera se encontraba en su apogeo y al ser un sábado temprano en la mañana era el momento perfecto para que los niños corrieran por el parque. La tranquilidad era el sentimiento más común en todos los habitantes de la zona, incluso en la estación de policía, en donde los detectives llevaban una rutina monótona. Te cuento. Al ser una ciudad pequeña de unos 70,000 habitantes, los crímenes que ocurrían en Waukesha no eran más que cosas leves. Pequeños robos, algunas peleas, una barda pintada, la verdad nada alarmante o exagerado. Pero seguro, como ya te imaginas, esa no es la situación en esta historia, pues a las 10 de la mañana en la estación de policía se recibió una llamada que iniciaría uno de los casos más tétricos en la historia del estado y que cambiaría la carrera del oficial Dan Klein para siempre. Resulta que un ciclista, el cual hacía su ruta de montaña cerca del bosque esa mañana, era quien llamaba al otro lado de la línea. Este amigo marcó el número de emergencias para reportar de manera ansiosa y preocupada que acababa de encontrar el cuerpo de una niña de unos 12 o 13 años, apuñalada y completamente bañada en sangre, justo a un costado de un camino sin salida. Al otro lado del teléfono, el oficial Dan Klein pensó que se trataba de una llamada de broma, porque ¿cómo llegaría el cuerpo de una niña de 12 años apuñalada al bosque? Pero el tono de voz y la real urgencia con la que el ciclista le contó su hallazgo lo hizo darle el beneficio de la duda. Así que para convencerse de lo sucedido en su propia mente, tomó su patrulla y emprendió el camino hasta el lugar de los hechos, el bosque David, ubicado justo a las afueras de Waukesha. Cuando llegó al lugar indicado, se bajó de su patrulla, se acomodó su equipo y fue a encontrar al ciclista y observar la escena. Ahí pudo ver un pequeño cuerpo inmóvil, parecía estar sin vida. Era una escena espantosa, y mientras más cerca caminaba, más sangre veía. Siguiendo el protocolo en estos casos, el oficial Klein se encaminó de regreso a su vehículo para notificar por radio a la central. En ese momento, como si hubiese ocurrido un milagro, pudo ver que el cuerpo se movió. Se acercó para verla más de cerca y pudo darse cuenta que la pequeña estaba tirada en el pasto del bosque. Se encontraba consciente y aún con vida. Tan consciente que le pudo decir al oficial que su nombre era Peyton Ludner. Y ya te voy a aullar, viejo lobo de mar. Si le pudo decir su nombre, seguro le pudo dar más detalles de lo que le pasó. ¿Quién la lastimó? ¿Por qué la lastimaron? ¿Y cómo fue que había llegado hasta ahí? Y como siempre, mi querido friolento, tu mente detectivesca va por buen camino. Pero antes de que lleguemos a eso, déjame contarte un poco más acerca de Peyton para que puedas tener el contexto completo. Peyton Ludner nació el 2 de mayo del 2002 en Waukesha,
por lo que a la fecha de nuestra historia tenía 12 años de edad. Y, a decir verdad, era una niña promedio, y hasta entonces había tenido una infancia normal. Era la hija mayor de la pareja formada por Stacy y Joe Lutner, y para ese momento tenía un hermano pequeño de unos 10 años. Peyton creció en un entorno familiar estable y saludable, rodeada de su familia, que incluía a unos padres cariñosos y comprensivos. En la escuela era una estudiante tranquila, y aunque no era una niña extremadamente sobresaliente, era conocida por ser amable y por tener buenos modales. Le gustaba disfrutar de los aspectos sencillos de la vida, como ver televisión, leer libros y jugar con sus amigos, ya sabes, como a todos los niños. Peyton era bastante extrovertida y siempre creía tener la capacidad para hacer la vida de los otros más feliz. Por su personalidad accesible y atenta tenía muchos amigos. Cuando estaba en cuarto grado conoció en la escuela a Morgan Geyser, quien resultó vivía en su mismo edificio. Morgan era una niña solitaria y durante todo ese año Peyton intentó acercarse a ella, hasta que meses después su esfuerzo dio resultado. Como a ambas les gustaba participar en actividades al aire libre como ir al parque o andar en bicicleta, terminaron conectando. Peyton era una niña activa y saludable, no tenía problemas en su casa ni en la escuela. Tampoco se le conocían comportamientos inusuales o preocupantes, mucho menos algo que indicara que a esa edad fuera a terminar siendo apuñalada en el bosque. Nadie a su alrededor sabía nada, y de nuevo es importante recordar que ella tenía solo 12 años. Ahora sí, regresemos al momento en el que el oficial Klein se dio cuenta de que Peyton estaba viva y le preguntó su nombre. Como te imaginarás, ya por lo que te platicaba respecto a lo tranquilo que era el pueblo, un crimen de esta magnitud no era cosa de todos los días, por lo que Klein no sabía exactamente cómo proceder, ya que aquello no era una situación normal, y lo primero que pensó es que Peyton había sido asaltada o atacada por alguien que no había podido ir demasiado lejos, así que decidió preguntarle: ¿quién te hizo esto? Para su sorpresa, ella, aún en su estado, pudo responder: Anissa y Morgan, mi amiga Morgan. Ella quiso matarme. No hubo otra respuesta. En cuanto dijo esto, Peyton quedó inconsciente y fue trasladada al hospital para entrar en una difícil y larga cirugía para intentar salvar su vida, durante la cual se confirmó que había recibido 19 puñaladas. Las horas siguientes serían cruciales, no solo para determinar si Peyton viviría o no, sino para la investigación y desentrañar uno de los peores casos que esta ciudad conocería alguna vez. De inmediato, Klein se puso en acción para obtener más información. Por lo poco que sabían, había otras 2 chicas involucradas y posiblemente éstas se encontraban desaparecidas. Y ya te voy a aullar otra vez, viejo lobo de mar. ¿Habrá estado alucinando Peyton antes de perder la conciencia? ¿Escuchó bien el oficial? ¿Podría haber sido Morgan, la amiguita de Peyton, quien le hubiera apuñalado con tal violencia? Pues igual que para nosotros, para todos en la estación de policía sonaba imposible que unas niñas de esa edad pudieran maquinar y mucho menos llevar a cabo tal crimen, por lo que la única explicación que pudieron darle a todo aquello era que alguien más se encontraba detrás de este acto de violencia. Así que esa tarde los detectives se dirigieron hasta la casa de quien posiblemente era la Morgan que Peyton había mencionado antes de desvanecer. Así es, Morgan Geyser, su amiguita de la escuela y vecina de edificio. Y de inmediato quien los recibió fue su mamá, Angie Geyser. Ella les contó al momento de la entrevista que las 3 niñas, Morgan, Peyton y otra amiguita llamada Anissa, tuvieron una pijamada y habían pasado la noche anterior durmiendo en su casa. Pero que a eso de las 7 de la mañana las 3 se habían ido a jugar al parque y que eso era una rutina normal. De inmediato sus palabras encendieron las alarmas. Las niñas se fueron solas al parque. Tal vez alguien las había seguido o encontrado ahí, y esa era la persona que había lastimado a Peyton, y tal vez también a las niñas, o tal vez las tenía secuestradas. O tal vez la mamá de Morgan les estaba mintiendo y pudiera ser ella la que estaba detrás de todo. Para este momento todas las alternativas parecían viables. No podían proceder a nada porque no tenían pruebas ni la orden de un juez. Así que la policía desplegó toda su fuerza por la ciudad de Waukesha. Era una extensa búsqueda de las niñas desaparecidas. Si querían resolver el caso tenían que encontrar a las otras 2 niñas lo antes posible.
Algunas horas después, una patrulla de policía que iba pasando por la autopista I-94 recibió un reporte de dos niñas sucias y cubiertas de manchas. Ambas caminaban de forma tranquila por el acotamiento de la carretera. La descripción de ambas coincidía a la perfección con la de Morgan Geyser y Anissa Weier. Cuando las encontró la policía, estaban sentadas al costado de la carretera en una banqueta. Estas habían caminado durante aproximadamente 5 horas, unos 8 kilómetros más o menos de donde habían encontrado a su amiga, Peyton. Por extraño que parezca, a ninguna le pareció importar lo que estaba a punto de ocurrir, ya que no mostraron ninguna clase de resistencia y con un comportamiento más bien dócil aceptaron ir a la estación de policía para ser interrogadas, justo cuando Peyton aún estaba en el quirófano y se debatía entre la vida y la muerte. Lo primero que notaron los agentes al registrarlas fue que llevaban una mochila llena de dulces y bebidas energéticas. La verdad, nada extraño para niñas de su edad. Lo que los sorprendió de verdad fue la bolsa en la que encontraron un cuchillo envuelto y aún lleno de sangre. Pues bueno, al llegar a la estación ambas fueron separadas para ser entrevistadas cada una por su lado. La primera en platicar con los agentes fue Morgan. Para sorpresa de los detectives, quien inició la conversación fue ella. Le preguntó al oficial Klein con calma. ¿Ella está muerta? No hicieron falta estrategias complicadas de interrogación, mi querido Friolento. Nada de policía bueno, policía malo, u ofertas de tratos para que ambas confesaran o se pusieran una en contra de otra. Ninguna intentó negar los hechos, mucho menos intentaron mentir, por lo que parecía un caso resuelto. Solo que para el detective Klein aún algo no terminaba de cuadrar. Ya tenían respuesta a casi todas las preguntas básicas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Pero faltaba aún la más inquietante. ¿Por qué? Cuando Klein le preguntó a Morgan la razón de por qué habían apuñalado a Peyton, ésta respondió: lo hicimos por él. Ahora nos llevará a vivir a su mansión. En su cabeza, Klein pensó: lo sabía, esto no podía ser obra de dos niñas, alguien más estaba involucrado. Y si tú pensaste lo mismo, mi querido Friolento, al igual que él, estás a punto de llevarte otra sorpresa. ¿Y quién es él?, preguntó Klein. Su nombre es Slenderman. Anissa me dijo que teníamos que hacerlo, insistió Morgan, porque dijo que él mataría a nuestras familias. Un hombre, yo no lo conocía, pero Anissa sí. Tras esas palabras, esa era la primera vez en todo el interrogatorio en el que Morgan mostró algo similar al miedo, porque Anissa y Morgan no parecían temerle a las consecuencias de haber intentado asesinar a alguien. Al parecer, a quien de verdad temían era a este mentado Slenderman. El miedo con el que hablaba contrastaba con la frialdad en la que había confesado haber apuñalado a Peyton 19 veces, y eso los hizo investigar más sobre quién era realmente Morgan Geyser. Como ya te contaba, Morgan se hizo amiga de Peyton en 4º grado, en un momento en el que, según ella, había tenido dificultades para ser amigos. Morgan era decididamente una niña rara, a la cual le gustaban las películas de terror y era una fanática empedernida de Stephen King y el rock pesado. Peyton se daba cuenta de ello, pero aún así mostró un genuino interés por ser su amiga y acercarse a ella. Ser rara no era una condición excluyente, y en general Peyton no juzgaba a las personas por ello. Por el contrario, Peyton intentaba aprender de los gustos y pasatiempos de su amiga para hacerla sentir parte de todo. No se sabe mucho de su infancia temprana o de sus orígenes. De lo que se tiene certeza es que en los primeros años de su amistad ambas eran uña y mugre, hasta que todo se fue cuesta abajo, cuando ambas fueron promovidas a 6º grado y una nueva compañera llegó a la escuela. El nombre de esta nueva compañera era Anissa Weier. Anissa fue asignada a sentarse junto a Morgan y ambas se dieron cuenta rápidamente que compartían los mismos gustos extraños, por lo que hicieron clic. Megan ya era mejores amigas con Peyton, por lo que pasaron a ser un trío de amigas. Christy y Bill Weier, los papás de Anissa, le daban mucha libertad para navegar en internet desde que estaba muy chiquita. Cuando llegó al salón de Peyton y Morgan, ya estaba fuertemente obsesionada con un personaje del que había escuchado en varios sitios virtuales. Y le encantaba leer sobre el mismo. El nombre de este personaje era Slenderman, o el hombre delgado. Y ya te iba a aullar otra vez, lobo de mar, pero ¿quién es este Slenderman, Luis? ¿Por qué te sigues refiriendo a él como personaje?
¿Es en sentido despectivo? Y pues en realidad no, es en sentido literal, pues Slenderman no es nadie, es literalmente un personaje inventado que se hizo popular en internet a principios de los 2010. Es descrito como una criatura mítica, a menudo representada como una figura alta y delgada, que usa un traje negro y tiene la cara en blanco. Según los mitos, Slenderman tiene la costumbre de asesinar a los niños y jóvenes, que son las únicas personas capaces de verlo, y que además de esto puede causar amnesia, ataques de tos y comportamiento paranoico en los individuos. A menudo se le representa escondido en los bosques. La mayoría de las niñas de esa edad por aquella época estaban fascinadas con Justin Bieber o One Direction, los cantantes pop del momento. Pero para Anissa, ese no era el caso. Su mundo giraba alrededor de Slenderman. Un día Morgan y Anissa se sentaron juntas en el autobús escolar y comenzaron a platicar al respecto. Morgan también había oído hablar de él, pero Peyton no tenía ni idea, por lo que comenzaron a excluirla del grupo para poder hablar cada vez más acerca de él. Se volvió la base que fortaleció la relación entre las dos. De esa forma, ambas se convirtieron ante todos en su escuela en fans de este personaje, queriendo demostrar a todos su dedicación a él y comprobar su existencia ante los escépticos. También les dio por hablar a espaldas de Peyton y criticarla, y para que no se enterara que era de ella de quien hablaban, decidieron ponerle el apodo de Bella. Fue una de esas tantas tardes en las que Anissa se quedó mirando por la ventana del autobús escolar de camino a casa que pensó haberlo visto. Según ella, el hombre estaba parado ahí, escondido entre los árboles, y luego simplemente desapareció. Al principio guardó silencio, pero luego decidió contárselo a Morgan. Le dijo: tengo mucho miedo, Slenderman podría matar fácilmente a toda mi familia en 3 segundos. Morgan no dudó de lo que le estaba diciendo su amiga y le confesó que un día caminando por el bosque había descubierto a los sirvientes de Slenderman y que si Anissa lo había visto era porque él quería que probaran su lealtad. Una vez que Morgan le contó esta misma historia a la policía, los investigadores solicitaron una orden para revisar su habitación. Con la orden en mano, los agentes regresaron hasta su casa. Fue ahí donde descubrieron cuadernos con escritos y dibujos relacionados con Slenderman. También algunas muñecas mutiladas que tenían las manos cortadas, los brazos cortados y las piernas arrancadas. Al revisar la computadora de Morgan también se encontraron literalmente miles de búsquedas en internet con frases alarmantes como ¿cómo salirse con la suya tras un asesinato? ¿Qué clase de loco soy? Y otras similares, por lo que comenzaron a creer que ellas estaban buscando estas cosas con anticipación y que Morgan era realmente la autora intelectual. ¿Por qué Morgan? Bueno, pues además de la evidencia mostrada por sus búsquedas en internet, tanto en la comisión del crimen como en el proceso judicial, Morgan no demostró ninguna empatía con su víctima. Anissa, por su lado, pareció tener algún sentimiento de culpa por haberla apuñalado, aunque sostuvo que había sido necesario para apaciguar la terrible ira de Slenderman. Después de eso, el detective quiso saber si Morgan se arrepentía de haber apuñalado a una de sus mejores amigas. Pero al entrar a la sala de interrogatorio solo la encontró bailando y cantando por toda la habitación. Esta, imitando un tono de voz suave, solo respondió: lo he pensado, pero decidí que el arrepentimiento no me lleva a ningún lugar. Es más fácil vivir sin culpa. Cuando el investigador le preguntó si había pensado qué iba a pasar luego de apuñalar a Peyton, con voz ingenua le dijo: pensé que tarde o temprano me metería en problemas, porque mi mamá siempre dice que todo lo que haces tarde o temprano te alcanza. Y así fue. Podría decirlo sin más, tratábamos de matarla y no tienen idea de lo difícil que fue no decirle a nadie. Eso fue lo único que le dijo al policía. Los agentes que estaban del otro lado de la sala escucharon todo y no podían creerlo. Realmente había algo malo con Morgan. En una sala de interrogatorio vecina, Klein entró para confrontar a Anissa y también para escuchar su versión. Cuando estuvo frente a ella comenzaron a hablar y entonces las piezas comenzaron a encajar. Ella le contó que esa tarde, cuando le platicó a Morgan sobre haber visto a Slenderman, Morgan le dijo: tenemos que matar a Bella. Si él queda satisfecho nos llevará a vivir en la gran mansión y nos hará sus sirvientes.
Según esto, la quiso convencer de que Peyton sería una presa fácil y que para ambas era difícil hacer amigas, pero sería mucho más difícil sacrificar a alguien de su familia. Además, al saber Slenderman que habían pensado en darle el alma de su amiga, si no cumplían con su parte, vendría por ellas y por sus familias. Así que le pidieron que fuera paciente hasta que cumplieran con la tarea. Fue en ese momento en el que ambas se propusieron a ganarse la confianza de Peyton. En todo esto transcurrieron unos 6 meses en los que Peyton tuvo que aprender a aceptar a Anissa, a quien apenas conocía, aunque no le caía del todo bien. La obsesión de ambas por Slenderman creció tanto que Morgan y Anissa no hablaban de otra cosa, aunque nadie más allá de Peyton lo sabía. Ella se mostraba incómoda y tenía miedo a ese personaje ficticio que ellas veneraban, pero también tenía miedo de perder a Morgan e incluso llegó a considerar terminar la amistad con ellas, pero no lo hizo. Después de todo eran sus amigas y en el colegio ninguna de las dos tenía problemas de disciplina o mostraba comportamientos violentos. Fue también el camión escolar el lugar que ambas utilizaron para planear los pasos de su crimen, aprovechándose de que había mucho ruido y nadie las oía. Incluso para que nadie a su alrededor las descubriera, crearon un vocabulario secreto, donde palabras comunes como cuchillo se convirtió en galleta y para matar usaban la clave comezón. El día 30 de mayo del 2014, el día en que Morgan cumplió 12 años, fue el día en que tenían marcado en rojo en su calendario para matar a Peyton. Las 3 niñas se reunieron para festejar el cumpleaños de Morgan con una pijamada en la casa de la cumpleañera. Para Peyton fue una noche rara. Sus amigas se mostraban un poco distintas, susurraban y cuchicheaban mucho entre ellas. Incluso se mostraban algo más atentas de lo normal, pero fuera de eso todo marchó con cierta normalidad. En su plan inicial tenían pensado taparle la boca con cinta adhesiva para que no gritara y luego acuchillarle en el cuello. Morgan puso el despertador a las 2 de la mañana y se acostó con unos audífonos puestos para escucharlo solo ella. Así aprovecharía cuando Peyton estuviera bien dormida. Cuando sonó la alarma, Morgan despertó y luego despertó a Anissa, pero estaban tan cansadas y dormidas que decidieron que era mejor dejar el asunto para más tarde. Así podrían dormir un rato más. En sus palabras, Peyton lucía tan feliz dormida que merecía unas horas más de vida. Hijas del mal. Anissa incluso le dijo a Morgan que no lo hicieran, pero Morgan le insistió, diciendo que si no lo hacían, Slenderman mataría a toda su familia y a ellas también. Así que a la mañana siguiente se levantaron muy temprano, cerca de las 6 de la mañana. Aprovecharon el apodo que le habían puesto a Peyton de llamarla Bella como la princesa y las 3 se disfrazaron de princesas. El siguiente plan era hacerlo en el baño público del parque. Así que le pidieron permiso a la mamá de Morgan para ir al parque David. Ella les dijo que sí, pues era sábado y no tenían que ir a la escuela. Antes de salir, Morgan tomó un cuchillo grande de la cocina, de unos 13 centímetros, sin que nadie lo notara y lo escondió rápido debajo de su chamarra. La idea que tenían era sentar a Peyton en el inodoro del baño público del parque y asesinarla ahí mismo. Según ellas era muy conveniente, pensaron, porque en ese lugar había una coladera por donde podría escurrir fácilmente la sangre, que sería mucha. Fue por eso que en los baños públicos Anissa quiso primero desmayar a Peyton, golpeando su cabeza contra el concreto de la pared, pero eso no les resultó. De inmediato Peyton se enojó y quiso irse de regreso a su casa. Pero Morgan le dijo que se calmara, que era solo un juego y le propuso ir hasta el bosque para observar a los pájaros y a seguir jugando. Peyton seguía siendo una niña pequeña, evidentemente aún ingenua y con ganas de ser aceptada por sus amigas. No tenía ninguna oportunidad contra las personalidades torcidas y manipuladoras de Megan y Anissa. Caminaron por un rato y cuando estuvieron lo suficientemente lejos, estas dos le propusieron a Peyton jugar a las escondidas. El juego comenzaría con Anissa y Peyton escondiéndose, y mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol, ellas salieron corriendo para esconderse. Pero de pronto Anissa empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y se tapara con ramas y hojas para que no la vieran. Fue en ese momento que Morgan fue hasta donde estaban ellas. Aprovechó mientras caminaba para sacar el cuchillo que llevaba escondido en su chamarra y se lo dio a Anissa.
pero Anissa se negó a usarlo y se lo regresó a Morgan. Mientras Anissa mantenía a Peyton contra el suelo, Morgan le susurró: no voy a hacer nada hasta que tú me lo digas. Anissa entonces le gritó: ahora, enloquécete. Esta se fue encima de Peyton y comenzó a acuchillarla. Le dio 5 puñaladas en un brazo, 7 en la pierna, una le perforó el páncreas y otra atravesó el hígado. Otra más hirió el estómago y las 3 restantes fueron al diafragma. Pero el cuchillazo más peligroso de todos fue el que pasó a menos de 1 milímetro de la arteria coronaria, muy cerca del corazón. Peyton gritaba sorprendida por el ataque y les decía que no podía ver, que no podía pararse, que no podía respirar. Anissa le dijo a su amiga de la forma más oscura y cruel que solo se pusiera boca abajo, así la sangre le saldría más despacio. En palabras de Morgan, antes de dejarla sola, herida y abandonada, Peyton la miró y le dijo: confía en ti, te odio. Una vez más la engañaron y se fueron después de prometerle que irían a buscar ayuda. Aunque en el fondo Peyton sabía que solo era una vil mentira y que ellas solo querían que muriera en esa zanja en el bosque. Y efectivamente esa era su verdadera intención. Ambas se dirigieron a los baños públicos de un Walmart cercano. Ahí se limpiaron lo mejor que pudieron la sangre y pensaron que el trabajo estaba hecho y que ya Slenderman estaría muy complacido. Ahora solo debían caminar por el bosque y esperar que éste apareciera en cualquier momento para llevarlas a su mansión. Mientras tanto, Peyton, quien estaba al borde de la muerte, fue capaz de arrastrarse metro tras metro para salir del área donde hubiese sido imposible que la vieran a tiempo para salvarle la vida. Ella tuvo la fortaleza suficiente para alcanzar un sendero. Ahí la encontró el ciclista, que primero pensó que Peyton descansaba al sol. Una vez Anissa había explicado todo en la comisaría, las últimas palabras de su conversación con el oficial Dan Klein fueron: le dijimos que íbamos a buscar ayuda, pero no íbamos a ayudarla. Queríamos que muriera. Tras la investigación, Morgan fue acusada de intento de homicidio en primer grado y Anissa fue acusada de intento de homicidio en segundo grado. Aunque los padres de ambas quisieron que se hiciera lo contrario por sus cortas edades, ambas fueron eximidas del tribunal de menores para ser juzgadas como adultas. Finalmente, en septiembre de 2014, luego de ser sometida a 25 cirugías, Peyton Lutner pudo volver a clases. Ya no estaba Morgan sentada a su lado, ni Anissa molestándola. Sus examigas estaban bajo un proceso judicial y médico que intentaba discernir qué había pasado por sus mentes para llegar a cometer semejante horror. ¿Qué hiciste después?, le preguntaron al momento final del interrogatorio a Morgan. Ya te lo dije, puñalada, 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 respondió Morgan. Fue extraño, no sentí ningún remordimiento, pensé que lo haría, en realidad no sentí nada. Al final y luego de 3 largos años, en agosto de 2017, Anissa Weier se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado y en diciembre de ese mismo año fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica luego de que fuera declarada enferma mental al momento de efectuar el ataque. Estará ahí hasta cuando cumpla 37 años. Morgan Geyser, por su parte, se declaró culpable de intento de homicidio en primer grado. Fue condenada a 40 años de reclusión en una unidad mental con tratamiento psiquiátrico. Podría estar presa hasta los 53 años. Fue diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Durante sus evaluaciones se descubrió que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones. Pero aquí no termina la cosa, mi querido friolento, pues durante los siguientes años hubo un sinfín de debates con respecto a la condena de ambas, debido a su corta edad y a los diagnósticos que recibieron de sus trastornos mentales. La pregunta de fondo era si los tratamientos y atención médica funcionaban. ¿Merecían ambas una segunda oportunidad? Finalmente, las cortes revisaron el caso y decidieron que las sentencias deberían de ser reconsideradas. Anissa Weier fue liberada en 2021 después de cumplir 7 años en una institución mental. Su liberación se debió a que los expertos en salud mental determinaron que ya no presentaba un peligro para la sociedad. Como parte de su libertad condicional, tuvo que usar un monitor GPS y seguir estrictas condiciones de supervisión. Morgan Geyser, por su parte, será liberada este 2025 después de pasar casi una década en tratamiento psiquiátrico. Su liberación anticipada se debe a que los especialistas testificaron que ha mostrado avances significativos en su salud mental y ya no representa un riesgo para la seguridad pública.
Sin embargo, vivirá en un hogar grupal y estará bajo supervisión estricta hasta el 2058. Este caso desató una increíble controversia con respecto al impacto e influencia del Internet en los niños, y es a la fecha un trágico recordatorio de lo importante que es que los padres mantengan una cercana supervisión sobre lo que sus hijos consumen en Internet. En cuanto a Peyton, ella ha seguido adelante con su vida. Después del ataque de 2014 ha mantenido un perfil bajo, pero se sabe que ha trabajado para reconstruir su futuro y ha expresado interés en seguir una carrera en medicina. En entrevistas con medios de comunicación ha hablado sobre su resiliencia y cómo el incidente la ha motivado a ser más fuerte. Aunque ha evitado la atención pública en gran medida, ha compartido que está agradecida por el apoyo que recibió y que ha encontrado maneras de seguir adelante. En sus propias palabras, ellas son solo una parte de mí. No les doy mucha importancia. Probablemente se irán y se desvanecerán con el tiempo. Aquí, mi querido Friolento, es donde me gustaría escuchar tu opinión. ¿Tú crees que la sentencia y castigo que cumplieron Morgan y Anissa fue suficiente por el crimen que cometieron? ¿Crees que merecían algo más severo? ¿Crees que por su edad y condición mental fue lo correcto que les revisaran las sentencias? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Si me preguntas a mí, creo que sobre todo en el caso de Anissa hizo falta seguimiento. Me parece que debería por lo menos ser monitoreada por mucho más tiempo para asegurarse que efectivamente no sea un riesgo para otros o para ella misma. Desde aquí le mando a Peyton todo mi respeto y admiración por la valentía y fortaleza para haber salido adelante durante y después de lo que le pasó. Para ella todas mis buenas vibras y deseos de que en su camino vengan puras cosas buenas. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.